Consejero, ¿van a crear una línea de ayudas directas para las y los productores de fava por el grave impacto de un hongo en los cultivos? Gracias, presidenta. Sí, señoría, como usted sabe, porque además ya lo hemos anunciado en el debate presupuestario, el Gobierno comprometió ayudas al sector condicionadas a la aprobación de los presupuestos y como los mismos fueron aprobados, además con su apoyo y que aprovecho para agradecerlo, y a pesar del voto en contra de los grupos de la derecha, ya tenemos elaborado las bases para sacar esas ayudas. Gracias, consejero. Puesto que las tres preguntas que le voy a hacer van sobre esta problemática concreta de la producción de la fava, pues por poner un poco en contexto, a recordar que en este momento la producción de la fava con denominación de origen se encuentra en una coyuntura muy complicada, que comenzó ya en 2023 por una sequía prolongada, que después en 2024 se complicó aún más, en esta ocasión por todo lo contrario, por unas lluvias excesivas y, por último, por la aparición de un hongo que parece ser, el hongo se llama mancha angular, que parece ser que está siendo de muy difícil tratamiento. Parece ser que no hay forma de erradicarlo y de sanear la producción. Y, de hecho, llevamos ya unos cuantos meses conviviendo con titulares que verdaderamente son preocupantes, ¿no? En septiembre ya leíamos: los productores de fava piden ayuda por el grave impacto de un hongo en los cultivos del occidente. Empezó la cuestión por el occidente, creo que en Marbón en concreto es donde aproximadamente se acumula el 20% de la producción de fava, si no me equivoco. En ese mismo mes de septiembre las plagas alertan a los productores de fava de la región. En diciembre continuaban poniendo el foco sobre esta cuestión y leíamos titulares como: corre peligro la fabada asturiana esta temporada, el desabastecimiento es probable. Y me paro un poco en este titular porque realmente a veces parece un poco incoherente la promoción que desde el Gobierno de Asturias se hace de todo lo que tiene que ver con la cocina asturiana, ¿no? Y nuestro plato más emblemático, sin duda, es la fabada. Y, sin embargo, por otro lado, el poco cuidado que se está teniendo con la producción de esta fava, que, evidentemente es en calidad muy superior a cualquier otra que pudiéramos importar de cualquier sitio del mundo. Y en diciembre insistían: los productores de fava asturiana reclaman medidas más concretas, pedían ahora ya, para afrontar la desastrosa cosecha de este año. La cuestión es que el sector está pasando por un momento muy complicado, como decía, con consecuencias que son no solo para los agricultores, sino también para los comercializadores, los hosteleros, los consumidores, que también nos gusta comer la fava de mayor calidad posible, y el mercado en general. La cuestión es que esta es una de las campañas con menos cosecha de los últimos años. Se han recogido 169 toneladas de fava asturiana, de las cuales solo se consideran amparables 73, es decir, se pondrían en el mercado 73.000 kilos de fava asturiana que cumplan los cánones exigibles de calidad que establece el pliego de condiciones de la marca. De hecho, en los últimos años se ve ya que hay una disminución en cuanto al número de hectáreas cultivadas, de 229 a 215, y, desgraciadamente, también un número progresivamente menor de los productores que se dedican a la fava, 127 frente a los 139 del año anterior. La cuestión es que, y volviendo a lo que le decía en la intervención anterior de la necesidad de informar y de consensuar y de interactuar con las y los ganaderos y las agricultoras en este caso, nos consta que en varias ocasiones solicitaron reuniones con diferentes miembros de la consejería y que no siempre fueron atendidas estas solicitudes. Y nos consta también, por lo que nos comentaron en una reunión concreta con productores de fava, que, si no me equivoco, en noviembre del año pasado, concretamente en Luarca, anunciaba usted que las ayudas estarían pagadas en este primer trimestre del año. Me pone cara de extrañeza. Yo le traslado lo que me comentaron en una conversación, no tengo ningún documento concreto sobre el tema, pero es verdad que la semana pasada, creo que fue, sin embargo, en una reunión les dijeron que estaban ultimando las bases de la convocatoria, lo cual, es contrario a lo que aparentemente dijeron en noviembre en Luarca. En cualquier caso, lo que me gustaría es, primero, que clarificasen en qué situación concreta se encuentran esas ayudas y, segundo, que les aclarasen, por cierto, y aprovecho para saludar a los productores que nos están escuchando, y en este momento, en qué momento van a poder verdaderamente contar con estas ayudas. En Luarca no pude decirlo porque, por razones de agenda, yo no estuve presente.
Probablemente una de las directoras generales haya comentado que la idea hubiese sido esa. Lo que no cabe duda es que algo que tiene que ser contemplado en el presupuesto, y teniendo en cuenta cuándo se abre el presupuesto, es imposible el tenerlo, que más quisiéramos, ¿no? Que poder tener en el primer trimestre resuelta, sacada la convocatoria y abonadas, ¿no? Pero bueno, eso es uno de los asuntos del funcionamiento de las administraciones. Ha explicado usted de una manera muy correcta la problemática del sector a lo largo sobre todo de los 2 últimos años. En este contexto, además, los cultivos adscritos a la propia IGP se encuentran con un problema añadido, que es la limitación en el uso de productos para el control de estas enfermedades que ha comentado y en la erradicación de las plagas. Todo esto ha hecho que el impacto ha sido muy negativo en las explotaciones y hay que tener en cuenta que la producción certificada ha llegado a tener una merma de un 60% respecto al año 2023, que ya de por sí había sido un año malo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros hemos alcanzado incluso un acuerdo con el propio Consejo Regulador de la IGP Fava Asturiana para sacar adelante una convocatoria de ayuda temporal y excepcional para los productores de la fava asturiana bajo el sello de calidad IGP y bajo la marca de garantía Verdina de Asturias, ayudas destinadas especialmente para los afectados por fenómenos climáticos adversos y estas enfermedades. Estamos hablando de unas ayudas en régimen de minimis. Son ayudas con recursos propios del Principado de Asturias, es decir, no tiene cofinanciación de PEPAC ni del propio Ministerio. El ámbito territorial será el propio territorio del Principado de Asturias. Serán beneficiarios los titulares inscritos en el registro de explotaciones agrarias y del Principado y como operadores en el Consejo Regulador Fava Asturiana o Faves de Asturias, y específicamente productores de las variedades judías secas, separadas de la vaina especie Phaseolus vulgaris, la variedad tradicional, lo que llamamos la granja asturiana, y luego, por otro lado, la variedad verdina. Es importante destacar que los beneficiarios deben estar dados de alta en el REGEPA el 1 de enero del 2024, tanto en el REGAPA como en el Consejo de Regulador de Fava Asturiana IGP. Los importes previstos para estas ayudas son 2.200 euros por hectárea para fava granja asturiana y 2.000 euros para verdina por hectárea. Estamos hablando de un total estimado de 215 hectáreas dedicadas a fava y 52 hectáreas dedicadas a verdina. Es decir, hay 131 operadores registrados para fava y 27 para verdina, aunque es verdad que hay algunos que operan para ambas variedades, y se estima que alrededor de 128 beneficiarios potenciales podrán acceder a esta ayuda. Se prevé una ayuda, un montante global de 580.000 euros, donde sacaremos tanto las bases y la convocatoria simultáneamente. Hay que tener en cuenta que también que en este año 2025, por primera vez, se contempla que en la solicitud única de la PAC tengan una percepción de aproximadamente unos 635 euros por hectárea. Es algo novedoso, que beneficia tanto a la fava como beneficia, por ejemplo, en el caso de la manzana, ¿no? Por lo tanto, yo confío en que esta medida no solo alivie las dificultades económicas de nuestros agricultores, sino que también contribuya a preservar una parte fundamental de nuestro patrimonio asturiano. ¿Están trabajando en alguna medida para que los productores a los que se les haya concedido la ayuda de Incorpórate al Agro tengan compromiso de mantener una huta de trabajo, puedan optar a la pluriactividad? La convocatoria de ayudas Incorpórate al Agro ya contempla la pluriactividad, pero yo me imagino que la pregunta que me hace se refiere a los beneficiarios de las ayudas de las convocatorias anteriores que no contemplaban esa pluriactividad. En esos, la fuerza mayor es una excepción de la norma general del estricto respeto de las obligaciones. Por lo tanto, debe interpretarse y aplicarse de manera restrictiva, como así nos indica el Reglamento de la Unión Europea 2021-2116. De ahí que se deba analizar caso por caso este tipo de situaciones y a petición del titular. Luego, en la segunda respuesta, lo desarrollaré más.
Y volviendo por un segundo a la pregunta anterior, efectivamente es difícil que en noviembre y antes de que se aprobaran los presupuestos se pudiera comprometer un pago para el primer trimestre del año 2025, pero lo que sí es cierto, y usted lo recuerda muchas veces, es que nosotras que apoyamos esos presupuestos nos vemos muy legitimadas para pedirles, por favor, que estas ayudas se agilicen lo máximo posible. Porque apoyamos los presupuestos, entre otras cosas, porque confiamos en que este tipo de cuestiones se resuelvan de forma ágil. En cuanto al plan Incorpórate al Agro, ¿no? Ayuda para la incorporación de personas jóvenes y nuevas al sector agrícola, que así se llama en realidad, y del que usted hablaba además en su comparecencia inicial. Creo que habló de 7 millones de euros, ¿no? Son los que… 9, apunté 7. Bueno, nada, un plan del que hablan muchas veces cuando hablan de la forma de abordar el problema complejo que el sector agrario y ganadero está sufriendo y que nosotras, desde luego, entendemos que es muy positivo. Y es cierto que desde 2024, y como usted mismo decía, contemplaba por primera vez apoyar a las personas que quisieran compatibilizar la labor con otras actividades. Pero en los años anteriores, y por eso era la pregunta, no se podía compatibilizar. Y, desde luego, lo que sí parece evidente es que en este momento es una necesidad. Es una necesidad porque si, por un lado, se quiere mantener la producción de fava con unas determinadas características y encima la cosecha está siendo mala, con lo cual los productores no solo no están ganando el dinero que previamente tenían previsto, sino que en algunas ocasiones están incluso perdiendo, porque tienen que poner por su parte, bueno, pues la semilla, el combustible necesario para poner en marcha la maquinaria, la mano de obra, una serie de cuestiones. Entonces, parece que es muy legítima esta petición de poder compatibilizar esa actividad, la de producción de fava en este caso en concreto, con otras actividades. Me decía usted, o al menos así lo entendí, y espero nuevamente que de verdad cumplan con esta cuestión, que se comprometían a revisar cada uno de los casos. Bueno, probablemente en su segundo turno me lo pueda explicar con un poco más de detalle, porque lo que ellos solicitaban, y ciertamente a mí me parece muy adecuado, es que primero, y a ver si no me lío, que los perceptores de ayudas para la creación de empresas agrarias que tengan compromiso de mantener unidades de trabajo de un año y no puedan trabajar fuera de las explotaciones se vean exentos de estos compromisos. Parece una cuestión bastante legítima, por un lado. Y, por otro lado, lo que ya comenté al plantear la pregunta, que es la posibilidad de compatibilizar esta actividad con otras. Entendí que se comprometían ustedes a revisar caso a caso. No sé si en su segunda intervención puede detallarme más cómo lo van a hacer y qué es lo que pueden esperar estos productores como soporte o como ayuda para su situación actual, que es verdaderamente complicada. Bueno, como bien sabe, el programa Incorpórate al Agro ya tiene contemplada la pluriactividad, con lo cual esta situación o esta demanda no habría ningún problema. El problema viene en las situaciones de los que se incorporaron anteriormente. Y además, a la hora de tener en cuenta este tipo de situaciones es porque nos debemos a normativa europea, es decir, ni más ni menos. Es decir, cuando se aplican excepciones vienen recogidas en ese reglamento que les mencioné antes. Entonces, por ejemplo, cuando en el primer periodo de solicitud de la convocatoria de esas ayudas que se realizaron para la convocatoria de la PAC 2014-2023, en las convocatorias del 2022-23, que son los que ahora, por ejemplo, están afectadas, en ambos casos el joven ya cobró la primera anualidad de la ayuda, que fueron de 25.000 euros en los del 22 y del 29.500 en los del 23, restándoles por cobrar 25.000 en los casos de los del 22 y 20.500 en el segundo caso. En la normativa, cuando se sacaron estas ayudas, no contemplaba la posibilidad, no estaba prevista esta situación actual como la que tenemos en Incorpórate al Agro, es decir, la aplicación de causas de fuerza mayor, porque además está muy regulado por el reglamento de la Unión Europea a través del artículo 3, es decir,
del Reglamento 2021-2116. Establece una lista, además no exhaustiva, de situaciones en las que las autoridades nacionales pueden considerar causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. Los ejemplos que proporcionan aportan mucha información referente a esto. Entonces, claro, como le decía, la fuerza mayor es una excepción a la norma general del estricto respeto de esas obligaciones. Por lo tanto, de aplicarse, debe interpretarse y de una manera muy restrictiva, porque así nos lo dice la propia norma. Y además, nos lo dice porque además viene reflejado que tiene que ser cuando quede demostrado que existe algún tipo de catástrofe natural grave o un fenómeno meteorológico grave o que afecte seriamente a una zona claramente determinada. Claro, en el caso de Asturias, la afección que tuvo en la producción de fava, no estamos hablando de una situación como puede ser la declaración cuando los incendios de Tineo y Valdés o con el caso de la Dana en la zona de Valencia. Es decir, tenemos que ir por otro camino porque no nos ampara el propio reglamento. De manera que, ¿cuál es el camino que pretendemos utilizar? Pues realmente ir analizando caso por caso, es decir, algo que ya se hizo cuando el COVID-19, es decir, tener la información de que dispongamos a la hora de acreditar realmente cuál es la situación de la propia explotación, es decir, nos lo tienen que hacer la propia solicitud, que tendríamos que incorporar al propio expediente una modificación de su plan empresarial. Es decir, por eso hablamos de caso por caso. Es decir, habría que hacer modificación de ese plan empresarial para no tener que devolver esa ayuda que ya tiene cobrada. Vaya finalizando, sí, señor consejero. 10 segundos. El pasado 3 de marzo se celebró una reunión con la propia directora con 12 jóvenes beneficiarios de estas ayudas, sobre todo que se habían incorporado en el 2022, para tratar de explicarles esta situación y ser capaces de tratar de ayudarles y evitar que puedan tener que devolver la ayuda. En definitiva, nosotros vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para solucionar el problema, pero necesitamos también que los afectados colaboren en la solución. Ese es el objetivo que tenemos para poder ayudar a los afectados. Consejero, ¿van a implementar alguna ayuda para la investigación con el fin de obtener productos fitosanitarios eficaces? Sí, la investigación con el fin de obtener productos eficaces y herramientas para combatir las plagas es un área de trabajo que consideramos fundamental para la producción agraria en nuestra región y no solo para la fava. Por lo tanto, sí que vamos a implementar y tomar medidas, además vienen reflejadas en el propio presupuesto. Sí que me gustaría volver a la respuesta sobre la pregunta anterior, porque lo mismo que creo que es imposible legislar para cada caso en particular, es difícil entender que haya un listado, por muy exhaustivo que sea, de causas de fuerza mayor que incluyan todas las causas de fuerza mayor. Porque además hablaba usted de la gravedad de la situación. Hombre, evidentemente, y por suerte para Asturias no nos enfrentamos a una dana, ¿no? Como por ejemplo en Valencia, pero también es cierto que para los productores de fava asturiana esta es una situación verdaderamente grave. Para el sector es una situación verdaderamente grave. Luego es motivo suficiente, no sé si para que el reglamento nos permita considerarlo una causa de fuerza mayor, pero sí para tenerlo muy en cuenta y, bueno, pues tener todas esas consideraciones concretas que comentábamos antes. Y en cuanto a la ayuda a la investigación, bueno, aparte de la sequía, de las lluvias prolongadas, de que tuvieron que sembrar más tarde y recoger más tarde, se perdieron montones de cosechas, se vino a sumar una invasión concreta por un hongo. Los hongos son unos microorganismos especialmente antipáticos, resistentes muchas veces a todo tipo de tratamientos y parece ser que este lo es todavía más. Y además, y si no estoy equivocada, hubo un momento en el que les permitieron utilizar de forma puntual un fitosanitario que estaba inicialmente no incluido dentro de, pero que tampoco fue eficaz. Entonces, el problema verdaderamente es que hay otros lugares en los que o bien se están utilizando otros fitosanitarios o se está tratando la cosecha de otra manera y se está produciendo, no la fava asturiana evidentemente, pero sí una producción de fava que está resistiendo de forma más adecuada. Luego, y antes hablábamos de prevención tan importante en tantas cosas, en este momento lo de la prevención ya llega tarde porque el hongo ya está instalado,
pero sí, en cierto modo, se puede avanzar en la prevención de futuras posibles plagas, investigando y poniendo un mayor esfuerzo. Me decía usted que está ya incluido en los presupuestos. Yo bien es verdad que los apoyé, pero no los sé de memoria, no me puedo acordar de si había algo sobre este tema en particular y por eso precisamente le preguntaba porque creo que es de especial relevancia. Tiene usted razón en cuanto a determinados productos fitosanitarios que incluso son autorizados en algunos países. Por ejemplo, fíjese, con el kiwi, que hay un problema relacionado con la climatología que tenemos en estos momentos en Asturias. Hay un producto que tiene que ver que beneficia para la floración y que en Grecia sí está permitido y, sin embargo, en España no. Y hay un proceso de instar al Ministerio la autorización y que realmente estamos trabajando a modo de ejemplo para realmente conseguir esa autorización, ¿no? Lo pongo como ejemplo. Pero debido a la prohibición de muchos productos fitosanitarios en los últimos años, así como a la caducidad de otros que no han sido renovados, es evidente que la escasez de estos productos dificulta mucho el control de estas plagas y enfermedades que afectan en este caso a muchos cultivos, en este caso a la fava. Nuestros agricultores acaban enfrentándose a reducciones en sus cosechas y en algunos casos hacer que muchos cultivos puedan correr un riesgo de no ser viables. Por eso, y desde el punto de vista de sanidad vegetal, nuestras líneas de trabajo fundamentales son las siguientes. Por un lado, invocar al propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a su implicación en la búsqueda de soluciones alternativas ante la falta de productos y, en los casos de no existir, facilitar la ampliación o la prolongación de las autorizaciones que caduquen, planteando estas situaciones ante la propia Unión Europea, como digo, y tal y como vamos a exponer en el marco del Comité Europeo de las Regiones, presentando enmiendas al dictamen, un dictamen de mejorar la competitividad agrícola regional de la Unión Europea, una estrategia global para que integre condiciones comerciales equitativas y seguridad fitosanitaria, que hemos redactado y trasladado a la propia Directora General de Asuntos Europeos para que lo defienda en el seno de la Comisión Europea en el mes de abril. Además, entendemos que es muy necesario el que se reduzcan los procedimientos para las autorizaciones de estos productos fitosanitarios y las ampliaciones a usos menores, así como los precios de registro, con el fin de facilitar a las empresas la puesta en el mercado de estos productos. Por otro lado, y en lo que respecta a nuestras competencias, y dado que figuraba, como le decía, en el presupuesto aprobado y que usted apoyó, pondremos en marcha un proyecto de investigación y ensayo con medios biológicos de control en fincas productores centrados especialmente en la fava, como acordamos en la reunión mantenida con el sector en el mes de octubre aproximadamente del 2024. A tal fin nos hemos reunido con los responsables de las agrupaciones de tratamientos integrados en agricultura, las ATRIAS, reconocidas en nuestra región, para hacer el ensayo en dos fincas, una ubicada en el occidente y otra ubicada en el oriente, ya que las condiciones en esta zona son totalmente diferentes. El mismo está previsto que se desarrolle a partir del mes de julio. Se hará con los medios propios del Principado de Asturias en colaboración con el personal técnico de las ATRIAS de Favas, del Consejo Regulador de la IGP Fava de Asturias y con los productores. A mayores, buscamos también el apoyo de la Universidad de Oviedo y el SEIDA y otros organismos para investigar el desarrollo de pesticidas biológicos aplicables a la lucha contra las plagas más difíciles en frutas y hortalizas producidas en nuestra comunidad autónoma. Es decir, ya en el propio presupuesto teníamos previsto el avanzar en esta materia porque consideramos que es un problema.